La resurrección de Jesús es lo que transforma nuestra vida en una vida que estaba apagada, condenada, atada, en vida de libertad, de gozo, de paz, de esperanza, como hijo de Dios, ahora adoptado. Cuando leemos en la Biblia la resurrección de Jesús, parece el final ideal para cerrar la historia de la redención. Es como el final clásico de las historias infantiles, y fueron felices para siempre. Pero la resurrección de Jesús no es para nada así. A veces lo imaginaríamos así, porque lo que se encuentra Jesús al resucitar es un poco desalentador. Sus discípulos, los que lo seguían, sus amigos están devastados. 3 años y medio de enseñarles, de prepararlos y en muchas ocasiones decirles: es necesario que el Hijo del Hombre muera y al tercer día resucitar. Parece que la palabra no cayó en buena tierra. Están asustados, escondidos y lo que es peor, incrédulos. Y esa incredulidad los está llevando a la derrota. Valiente grupo de testigos formó Jesús. Ahora solo tiene 40 días para cambiar la situación emocional, espiritual y de fe. Hechos 1:2 nos dice que ese trabajo lo va a hacer hasta el día en que fue recibido arriba. Para convertir a este grupo de 11 hombres comunes, temerosos, con dudas, con incertidumbre, con mucha decepción, en sus testigos que transformarán la historia del mundo. Nos dice Hechos 1:3 que Jesús, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Esto es lo que hizo Jesús en sus últimos 40 días sobre la tierra. A veces, como no hay muchos detalles, no están muy claros, pensamos que Jesús resucita, se aparece a unos cuantos, pasan los días y de repente los reúne y se va, y eso es todo lo que hizo. La verdad es que Jesús tuvo mucho que hacer, tuvo mucho trabajo, tuvo muchas cosas que cumplir conforme a las Escrituras. ¿Recordamos el primer día? El primer día de su resurrección se encuentra con María Magdalena. Juan 20:17. Lean bien lo que dice Jesús. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Por la tarde se presenta en el lugar donde estaban reunidos los discípulos con las puertas cerradas. No hubo contacto físico. Lo único que hizo Jesús en Juan 20:22b nos dice que sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Había un discípulo que no estaba presente. ¿Recuerdan su nombre? Hasta se hizo una frase muy famosa: yo como Santo Tomás. Claro, él no estaba con ellos y todos sabemos lo que dijo. ¿Lo recuerdan? Para creer yo necesito ver la señal de los clavos y la lanza. Así que Jesús aparece 8 días después y se presenta y le dice a Tomás en Juan 20:27. Pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado.
¿Por qué a María Magdalena dice, no me toques? Y a Tomás le dice, tócame, pon tu dedo, pon tu mano. Bueno, a veces nos sentimos tan bendecidos de ser del grupo que mencionó Jesús, bienaventurados los que no vieron y creyeron, que no vemos que hay otra enseñanza oculta, que se requiere de estudio y tener antecedentes de lo que se hacía en el Antiguo Testamento. No tomamos en cuenta que entre un evento del día 1 y el otro a los 8 días, hay una ascensión de Cristo al cielo, que no está narrada en los evangelios. ¿Por qué? ¿Por qué no hay detalles de un hecho tan importante? Porque ninguno de los discípulos estaba listo para escribir desde el cielo. Ninguno de ellos podía ir con Jesús y ser testigo y dejarnos un relato de lo que Jesús hizo en el cielo. Recordemos que ellos tenían temor e incredulidad. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Pero muchos años después, hay otro escritor, el escritor de Hebreos, nos da algunos detalles. Dios ordenó a Moisés que al matar un cordero para morir en lugar del pecador, se ungía y santificaba con el altar y todo lo que estaba puesto en él. Como esto es muy largo, yo te aconsejo que leas Éxodo 29. Éxodo 29. Porque el proceso duraba 7 días. Jesús dijo que vino a cumplir la ley. Él no vino a abrogarla, sino a cumplirla. Y como Cordero de Dios, Jesús purificó su altar. En este caso no fue de piedra, no fueron ramas, no fue leña, sino fue el altar de su cruz. Hebreos 9:12 nos dice, no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Lo que sigue es maravilloso. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo. ¿Cuándo? Cuando obtuvo la redención eterna. Habiendo obtenido redención eterna, es que Jesús, después de platicar con María Magdalena, se presenta su sangre del sacrificio, porque ya había obtenido la redención eterna. Recordemos una de sus últimas palabras: consumado es. Cronológicamente, al morir hubo varios eventos, entre ellos la rotura del velo. Entonces empezó su purificación y santificación para convertirse en sumo sacerdote. Hebreos 9:26. En la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. El velo ya no era necesario. Jesús lo había conseguido, el perdón total de nuestros pecados. Qué lástima que Juan no es muy detallista. Él decide resumir los 40 días de esta manera. Juan 20:30. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Juan, ¿por qué no las escribiste? Ay, pero bueno, Juan afirma que lo escrito es suficiente para creer en Cristo y obtener la vida eterna. Ay, Juan, nos hubieras regalado tantito de lo que hizo Jesús, esas otras señales que hizo en presencia de todos ustedes. Lo más curioso
es que nadie de los discípulos escribió todas esas señales maravillosas. Mateo va a ser mucho más parco, más corto en sus detalles, pero nos dice una tarea que Jesús promete hacer. Si ustedes leen Mateo, parece ser que el día en que Jesús se muere es el día que se va al cielo. Mateo 28:20 nos dice: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¡Wow! No es mucho lo que escribe Mateo, pero como alienta nuestro corazón. No habrá día en que estés solo, no habrá día que padezcas solo, no habrá día en que estés triste solo, no habrá día en que estés enfermo solo, y el día que mueras, estarás con Él, en su presencia. Pablo describe esta tarea de Jesús con sus propias palabras. Romanos 8:34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Nunca te dejará el Señor solo, ni siquiera a batallar con tus tentaciones. Él te dará ánimo, valor, fortaleza. Estará contigo conforme a su promesa. Marcos nos dice que Jesús resucitado apareció a María Magdalena. Después se brinca a 2 discípulos que van camino al campo. Y cuando fueron ambas personajes, tanto María Magdalena como los discípulos que iban camino a Emaús, aunque Marcos no dice, sino solamente dice que iban al campo, los discípulos a ninguno creyeron. Pero después apareció a los 11. Marcos 16:14, Jesús se presenta donde están los 11 y les reprocha su incredulidad y dureza de corazón. Estaba escrito, estaba dicho en las Escrituras. Conforme a las Escrituras, Jesús muere y resucita. ¿Por qué somos tan especiales los seres humanos que nos cuesta creer y somos duros de corazón? Este hecho de la resurrección es el hecho victorioso, magnífico, glorioso de Dios. Y algunos, no porque sea malo, sino que andamos tan distraídos, preferimos pasarnos unos días de vacaciones que agradecerle a Dios el hecho de haber cambiado nuestra eternidad. Sin Cristo estábamos perdidos en el infierno. Gracias a Cristo, que no tenemos ningún mérito por el cual nos comparta el cielo y su corazón. Jesús les reprocha su incredulidad y la dureza de su corazón y los envía a la gran comisión y les da autoridad. Tal vez Marcos tenía problemas para conseguir tinta para escribir. Lo que hace Jesús en 40 días, Marcos también lo condensa en un pasaje. Sin embargo, así como Mateo, Marcos incluye una frase, mis queridos hermanos, es tan cortita que yo les aseguro que no la hemos notado. Mira lo que dice Marcos 16:20. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes. ¡Tarán! Ayudándoles el Señor, ayudándoles el Señor. ¡Qué maravilla! Marcos nos acaba de decir que Jesús fue llevado al cielo y después ellos nos dicen, Marcos, que salieron y empezaron a predicar por todas partes. ¿Y quién los ayudaba? El Señor. Bendito sea el Señor que cumple sus promesas.
Lucas va a ser mucho más detallista, pero no aporta ninguna actividad diferente de Cristo. No aporta nada que no hayan ya escrito los otros apóstoles. El credo de los apóstoles dice algo que asombra porque no aparece en ninguno de los registros de los evangelios. Literalmente dice, ¿lo quieres poner por favor? Fue crucificado, fue muerto y sepultado, descendió a los infiernos. ¿Cuándo descendió a los infiernos? Después de que fue sepultado. Claramente nos dice el credo que desciende a los infiernos y después, al tercer día, resucitó de entre los muertos. No sé por qué tenemos la idea de que al resucitar, victorioso de la tumba, victorioso de la muerte, Jesús no tenía trabajo. Nada más aparecerse aquí, aparecerse allá, convencer a hablar con estos y ahí nos vemos, me voy. No, Jesús tuvo mucho que hacer. Jesús nunca estuvo ocioso. Cuando Juan, el discípulo amado, fue llevado al cielo, visitó a su maestro y ahí Jesús le dijo en Apocalipsis 1:18, yo soy el principio y el fin, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades, o del infierno. La Biblia no dice cómo retomó Jesucristo las llaves, pero podemos inferir que al emerger victorioso de la tumba, que no pudo retenerlo, Él dejó el sepulcro con las llaves en su mano. Si Jesucristo entró o no entró al infierno, es una cuestión irrelevante. Lo verdaderamente importante es su triunfo total, aún no establecido, de Jesús contra su maldad, contra el diablo y contra todo lo que nos ha querido enseñar y provocar. Como dice R.C. Sproul, es un teólogo, vivimos en la era del ya, pero de aún no. En varias ocasiones Jesús les hizo notar a los discípulos que habían cosas que no entendían. Así que en esos 40 días les brindó el curso bíblico más extensivo, más extraordinario de la historia. Estuvo frente a ellos, convivió, comió, los comisionó. Y esto, mis queridos hermanos, es una prueba mayor de su resurrección que una tumba vacía. Porque desde el primer día se acusó de que los discípulos se habían robado el cuerpo. ¿Cómo puede un cuerpo comer, convivir, estar frente a ellos y muchos años después platicar con Juan? Pero hay otro personaje muy importante que en este momento de la resurrección de Jesús, lo que menos quiere es saber de Jesús. En quien tiene menos fe es en Jesús. Él cree en Moisés y lo que dice este gran profeta, a Jesús lo desprecia de tal manera que aún persigue a sus seguidores y va comisionado por los sacerdotes en busca de traidores seguidores de Cristo. Su nombre es Saulo, que después será cambiado por Pablo. Y este hombre que no estuvo presente en la resurrección de Jesús, aporta datos acerca de la actividad de Jesús mucho después de su resurrección. Primera de Corintios 15:6 nos dice, después apareció a más de 500 hermanos. Ninguno de los evangelios pone o da fe de este hecho.
¿Quién se lo dijo a Pablo? Que Jesús había aparecido a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos aún vivían y otros ya habían muerto. Pasaron 9 años entre la resurrección de Jesús y la conversión de Pablo, donde él asegura que Jesús se le apareció. Así que Jesús le dio este dato. Primera de Corintios 15, 8 nos dice, 9 años tiene Jesús de resucitado. Y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Todas estas pruebas de la resurrección de Cristo tienen el único propósito de darnos la certeza de que nuestro Señor es el Salvador enviado por Dios y ha cumplido su misión. ¿Cuál era su misión? Buscar y salvar lo que se había perdido. Esta es nuestra esperanza. Este es nuestro gozo. Iniciamos cantando este culto en el cielo con millones de ángeles. Hoy, antes de orar y despedirnos, quisiera que cantáramos pensando en ese día glorioso en que el Señor nos permitirá estar frente a Él por lo que hizo Jesús, por toda su vida, por su muerte en la cruz y la resurrección de su tumba. Ese día, tú y yo estaremos alabando a nuestro Dios, cantando, el Señor resucitó. Aleluya. Estas son palabras de Jesús. Nos dice en Juan 6:44, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, y yo lo resucitaré en el día postrero. Bendito seas, Jesús.